paradojas de la preservación digital y cambio climático. Esta mesa estará coordinada por la doctora Antonella Borganzone, doctora de la Universidad de Catanzaro y docente de la Universidad degli Stranieri de Perugia. Bienvenida otra vez, Antonella. Te doy la palabra para que presentes tus invitados. Muchas gracias, Mateo, y buenos días a todos. Hoy tenemos una mesa muy particular. La mesa tiene como título Paradojas de la preservación digital y cambio climático. El encuadramiento de la transición digital en la visión del sistema de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se ha convertido hoy en un tema prioritario y urgente. Las potencialidades de esta transmisión y los posibles beneficios sociales que trae consigo pueden ser enormes, pero requieren una fuerte capacidad de orientación social y política para garantizar que la misma tiene un impacto positivo y duradero en la calidad de la vida de las personas, expresando al máximo de todo su potencialidad para satisfacer las necesidades y los derechos fundamentales de las generaciones actuales y futuras, como instrumento de apoyo a la transición ecológica, claro, sin dejar a nadie atrás. En esta fase de transición, los archivos y la conservación de los archivos digitales, en particular, plantean una serie de preguntas que creo que es el problema de su autenticidad y fiabilidad de los nodos cruciales de la conservación a largo plazo de los objetos digitales. Nos preguntamos en esta mesa con los ilustres oradores cuáles son las paradojas de tal conservación y cómo esta tiene ese efecto sobre el medio ambiente. La primera intervención vea como tema paradoja de la preservación digital de un siglo de sismogramas de México ante el cambio climático. La intervención fue realizada en manera conjunta da Saúl Armendariz Sánchez, Minerva Castro Escamilla y Carlos Daniel Gómez. Hoy nos hablará de este tema Saúl Armendariz Sánchez. Saúl es ingresado a nivel de licenciatura de la Escuela Nacional de la Biblioteconomía y Archivoeconomía y estudió a nivel maestría en la División de Estudio de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Recuperación de la Información y Educación en Línea y curso de especialización en Mercadotecnia de la Información y Tecnológica aplicada a las bibliotecas. Fue ganador a nivel nacional del Premio del Servicio Bibliotecario por la aportación al desarrollo de los servicios de la Unidad de la Información de las Instituciones de Educación Superior de México y fue ganador del estímulo especial Julio Monjes por desarrollo académico y aportación al desenvolvimiento de proyectos de apoyo de la investigación científica de la UNAM. Representante ante la Dirección General de Biblioteca de Grupo de Biblioteca en Ciencia de la UNAM para el desarrollo de colección electrónica, fue también coordinador del Grupo de Análisis de Proyecto Fuentes para la Historia de la Ciencia de la Tierra en México, autor de muchísimos artículos sobre el estudio bibliométricos, historia del libro, de las bibliotecas, de la administración bibliotecaria y tecnológica de la información. Es participante también en el desarrollo del repositorio de datos científicos del Servicio Sismológico Nacional, Geotermia en México, Cambio Climático y Fuente Histórica de la Información Científica. Actualmente es el coordinador de la Biblioteca Conjunta de Ciencia de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doy la palabra al maestro Saúl. Muchas gracias para su intervención en este simposio. Muchas gracias. Excelente días tengan todos ustedes. Excelente casi fin de semana para todos ustedes. Hoy es un día especial, ya que acá en México tenemos frío y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que el cambio climático está disminuyendo. Esta época del año en México es una época del año muy particular
¿Por qué? Porque empiezan los fríos, empieza la época del cambio en el clima. Es algo que los mexicanos esperamos con ansias, porque este año el calor ha sido muy intenso. Pero bueno, vamos a iniciar. Vamos a empezar con el tema que nos corresponde. Es un tema muy especial. El trabajar para un grupo de investigadores de diferentes disciplinas es complicado. Les voy a platicar muy rápido. La Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra tiene una característica muy especial. Esa característica especial que tiene esta biblioteca es que trabaja para 5 institutos de investigación en el área de ciencias de la Tierra. Y uno de ellos en particular es el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Con eso decimos todo. Es un tema muy complicado, es un tema muy especial, tanto que en México, en la UNAM, hay un instituto especializado para realizar investigación sobre esa línea. Este proyecto que les vamos a presentar es un proyecto que ya está funcionando propiamente, es un proyecto que ya tiene varios años de desarrollo y sobre todo es un proyecto conjunto, es decir, hemos estado trabajando por el lado de la biblioteca, bibliotecarios profesionales especializados en diferentes líneas de la bibliotecología e investigadores que han estado apoyando estas características, estas propuestas. Nosotros, en sí, como bibliotecarios, hemos hecho las propuestas originales para que las cosas pudieran darse. Y los investigadores nos han asesorado, sobre todo, para detectar sus necesidades de información, sus necesidades que ellos requieren para poder realizar su investigación. Mucho de lo que nosotros trabajamos en este tipo de proyectos son, sobre todo, cuestiones de datos para la investigación. Y todo esto lo englobamos en un gran proyecto, como me presentó Antonella, en un gran proyecto sobre fuentes para la historia de las ciencias de la Tierra en México, donde la Biblioteca Conjunta ha creado una marca de biblioteca o marca bibliotecaria que le ha permitido estar presente a nivel nacional en todos los eventos que se hablen sobre estos temas. Como bien decía Antonella, la ponencia la estamos trabajando 3 personas. Los 3 somos del área de bibliotecas y como pueden ver, U2 somos del Instituto de Geofísica, somos académicos del Instituto de Geofísica, otro es académico del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Entonces, estamos tratando de englobar todos nuestros conocimientos en él. Pero bueno, ya veíamos a lo largo del evento, ya veíamos a lo largo de las presentaciones, que todos en conjunto tenemos un enemigo en común. Todas las bibliotecas, todos las bibliotecas, todas las sismotecas, en este caso, que es lo que vamos a presentar nosotros, los archivos históricos, etcétera, tenemos un enemigo en común. Y este enemigo en común es el cambio climático. Este enemigo en común ha afectado tanto a las naciones que, por ejemplo, en México, hace algunos meses se determinó que el glaciar, el último glaciar del volcán Popocatépetl, había desaparecido. Lamentablemente, nuestros glaciares en México están desapareciendo, y yo me imagino que también en el mundo no es algo novedoso, ¿no? Pero bueno, el proceso de conservación que hemos realizado en la Biblioteca de Ciencias de la Tierra tiene un objetivo muy particular, que es tratar de rescatar toda la información histórica de los años 1910 a 1650, que son los libros donde tenemos nosotros de esta especialidad, tratar de rescatar esa documentación para que no se pierda. Pero, como bien decía el título de la ponencia, son un siglo de sismogramas. Los sismogramas datan desde 1904. Y la paradoja de si extender su existencia después de un siglo en formato digital o dejarlos como lo tenemos en formato impreso, nos está llevando a esta presentación. A manera de introducción, vemos que el uso de los datos
está haciendo o está cambiando, está evolucionando de manera constante, ¿sí? Se están utilizando más datos para la investigación y los sismogramas, aunque son documentos impresos de los siglos pasados, ahora estos sismogramas ya los estamos transformando y digitalizando para que puedan ser utilizados por los investigadores a nivel dato. Y ahorita vamos a ver por qué. Sabemos que en México son tres los principales fenómenos naturales que nos afectan. Los sismos, que es algo constante. Nosotros estamos en una zona sísmica, igual que Chile, igual que otros países del mundo, igual que Japón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las inundaciones, que por lo menos este año y el año pasado han sido tremendas en nuestro país, arrasando muchos lugares, arrasando poblados, ¿sí? Y las sequías, que en el norte del país están resecando las colecciones y obviamente las están deshaciendo. Yo les digo esto, ¿por qué? Porque la Biblioteca Conjunta tiene sedes casi en todo el territorio nacional. Y una de las sedes que tenemos está en el norte del país, en una ciudad, que aquellos que están que no son de México, en una ciudad que se llama Hermosillo, Sonora, y es una ciudad desértica. Y ahí nuestras colecciones están sufriendo daño. Y todo ello es debido al cambio climático, ¿no? El cambio climático que nos está pegando muy fuerte. Las colecciones de materiales antiguos son las que sienten más esta situación. ¿Por qué? Porque después ya de 50 años se están resecando. Si es que hay problemas de temperatura alta. Pero si hay problemas de humedad, se están llenando de hongos. ¿Por qué? Porque el papel es papel de algodón. Y obviamente al ser papel de algodón, corre el riesgo de ser atacado por diferentes tipos de insectos. Su almacenamiento digital se encuentra en un proceso adecuado o debe tener un proceso adecuado para que pueda sobrevivir. Por lo tanto, tenemos que planear una digitalización. En el caso de los sismogramas, que es el tema que vamos a presentar ahora, nuestros documentos están almacenados en cajas desasificadas, cajas sin ácido, mandados a hacer especialmente para su almacenamiento. Realmente nosotros tenemos, en sismogramas en particular, tenemos cerca de 365,000 sismogramas, para que se den una idea. Esos 365,000 sismogramas están combinados con los últimos sismogramas que se han hecho ya de forma digital o que son originarios de forma digital y que ya no están en formato impreso. En las últimas 3 décadas, la conservación en las colecciones las hemos venido cambiando. Hemos nosotros pensado en conservar, pero también hemos pensado en preservar digitalmente. Esta actividad en estos momentos de inestabilidad climática debe ser tomada muy en cuenta. Tenemos que considerar todos estos elementos para que las futuras generaciones puedan hacer uso de las colecciones. Volvamos a México. Pido disculpa, maestro Saúl. Sí. No la escuchamos bien. ¿Se puede hablar más fuerte? Muchas gracias. Claro que sí. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Okay. Pido disculpa por la molestia. No se preocupe. Vamos a hablar más fuerte. Durante los eventos naturales que han afectado al país, tenemos de los últimos más recientes, ¿quién no se acuerda del sismo de 1985 que devastó la Ciudad de México? ¿Quién no recuerda del último sismo de 2017 que también afectó muy fuerte el sur de la ciudad, donde más de 60 bibliotecas se vieron dañadas y archivos? Estos sismos tienen que estar registrados, pero también hemos tenido inundaciones muy fuertes en México. Tenemos la de Tabasco en 2017, que tronó o acabó con la biblioteca pública, o la de 1951, donde la Ciudad de México, el centro en particular, tuvo una inundación de 3 meses, ¿sí? Pero sigamos. En 2017, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, LAMBAC, hace un congreso sobre las bibliotecas y los desastres naturales, denominado Acciones y Reacciones, donde se presentaron propuestas, pero realmente lo que se hizo conciencia de las cosas, esa conciencia de lo que está pasando con el cambio climático. ¿Pero qué es un sismograma? ¿Qué es el tema de esta ponencia? El sismograma es el documento que registra la actividad sísmica de un lugar y que genera a través de una serie de gráficos la información del evento que se está presentando, tanto sísmica como volcánica. México también tiene muchos volcánicos.
El más antiguo que se conoce de los sismogramas en el mundo data desde la mitad del siglo XIX. Estamos hablando de 1840 y tantos a la fecha. Y son documentos, eso sí, algo muy importante, únicos, irrepetibles, y ya que vienen de un evento que no se va a volver a repetir. Un sismo no se repite, no es igual en profundidad, no es igual en longitud, no es igual en tipo de movimiento. Es único el documento. ¿Para qué sirve? Algo muy importante, aparte de estos, es que apoyan la protección civil. Es decir, apoyan la seguridad nacional de México y de todas las partes del mundo, porque ahí está registrada la información constante. Esto es un sismograma. El sismograma mide aproximadamente entre 75 centímetros de largo por 1,10, que es lo más amplio que puede llegar. Y tiene un ancho de 30 centímetros de ancho hasta 37 centímetros, dependiendo la antigüedad, el tipo de papel y el sismógrafo donde se da. Aquí les presento un sismograma, por ejemplo, del 2007, de 6.5 grados. Aquí está la información del sismograma. Esta es la entrada de la información. Para leer un sismograma se lee a partir del registro. Aquí empieza el sismo y acá continúa. Si ustedes ven, estos son pequeños sismos que precedieron el sismo mayor que inició aquí, continuó aquí, siguió aquí, en otro horario aquí están las réplicas y salió. Estas son las características del sismo. Si no tenemos esa información, ¿qué hacemos? Ahora, últimamente se está hablando de sismos enjambre, es decir, una serie de movimientos sísmicos constantes. Y esa serie de movimientos sísmicos constantes la podemos ver aquí. Todo el día en este sismograma hubo sismos pequeños que van de 0.5 grados hasta 2 grados Richter. Entonces vemos que aquí la información está registrada. Pero tenemos otro tipo de sismos o sismogramas. Este es de 1928. Este sismograma captó un sismo de 7.6 grados, un sismo tremendo en la ciudad de Oaxaca, al sur del país. Pero aquí pueden ver los dos diferentes tipos de papel. Este es un tipo de papel, este es otro tipo de papel, y aquí, como pueden ver, tiene una capa ahumada. Esto es lo que nos preocupa a nosotros, que el cambio climático ya está afectando a nuestros documentos y está creando problemas. Esta capa ahumada, como pueden ver, es lo que nos interesa preservar o conservar. Todo este proyecto, todo este registro de información surge de un proyecto que se llama Sismomex y que busca difundir y proteger la información sismológica de nuestro país. Para ello crea dos grandes proyectos, la Sismoteca Nacional en línea, ¿sí?, cuyo objetivo es difundir la información sismológica. Esta es su página web, ustedes pueden consultarla y verla desde ahí y saber cómo pueden trabajarlo y pueden tener acceso a una base de datos. Aquí está la base de datos, ustedes pueden tener acceso a esa información y consultar ya los sismogramas digitalizados haciendo búsqueda. Y un repositorio institucional del Servicio Sismológico Nacional, aquí está también su dirección, pero no nada más incluye sismogramas impresos, sino también incluye videos, incluye registros, incluye mapas, incluye gráficas, etcétera, etcétera, hasta artículos, ¿sí? Vamos siguiendo el tema. La lista de sismos en México que son de 7.5 grados o más, ¿sí?, tenemos que son todos estos. Desde 1902 hasta 1995 hemos tenido sismos muy grandes, por ejemplo, la del 32, que está en el 8.2, o la del 57, que todos recordamos en México porque se cayó el Ángel de la Independencia. Pero también hemos tenido inundaciones. Vemos aquí las inundaciones que hemos tenido y algunas de las fechas importantes. Pero vamos a englobar todo esto. Nuestro proyecto es el cambio climático y la preservación general de sismogramas. Tenemos entonces que el calor, como cambio climático, tiene todos estos riesgos. Obviamente, también tenemos inundaciones muy fuertes que nos llevan a lluvias fuertes, etcétera. Tenemos heladas en algunas regiones
que aumenta la humedad, y al aumentar la humedad, obviamente, aumenta los hongos y las bacterias, y tenemos otros eventos naturales antropogénicos, como los sismos, incendios, derrames químicos y demás que han afectado. Para ello, sí, podemos tener un ambiente controlado, una inversión en edificio, un equipo de restauración y control de plagas y un equipo de conservación. Y dentro de cada uno tenemos o evaluamos en el proyecto el espacio exclusivo, la energía, la deforestación. Si pensamos en un edificio, va a haber deforestación, va a haber una gran inversión económica y un gran mantenimiento, y así sucesivamente. Podemos ver de manera general que el proyecto es el Sismomex. Este proyecto general resguarda y analiza los datos y busca la visibilidad, la preservación y la organización de la información. Y de ahí surge el catálogo de la sismoteca, que nos da la Sismoteca Nacional en línea. Esta tiene dos características, que está en Alep y en MARC, y tienen también, busca también en análisis de datos. Asimismo, el repositorio institucional está en DSpace, está manejado a través de metadatos en Blinkor y en OpenAire, y está incluido en el repositorio nacional, y utiliza Five también, y hace más consultas. Y tenemos también el respaldo de estos dos elementos en un disco duro externo, que es el espejo de los datos. Los sismogramas tienen una colección que tenemos dividida en históricos de 1904 a 1960 por el tipo de papel, y contemporáneo. Y tienen dos orígenes: el Servicio Sismológico Nacional, las estaciones en provincia. Hay estaciones casi en 80 lugares del país, 86 lugares del país. Ahorita ya hay cerca de 109 que se están proyectando para que se registre toda la sismología del país, y tiene una protección, y sirven, y los usuarios son la Protección Civil, en este caso el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y los investigadores que hacen reuso de la información para su consulta, es decir, consultan los datos de los sismogramas y lo utilizan para prevenir algunos posibles desastres naturales. Y el uso, pues tiene dos líneas. Lo usan los investigadores para la investigación, como decía hace un momento, y tiene reuso de datos. Ese reuso de datos no nada más sirve en México, sino sirve a nivel nacional. Pero la paradoja en la preservación digital de sismogramas tiene características distintivas. Es decir, si tenemos dinero, si hay una economía estable, podemos tener una sismoteca con recursos económicos, ¿sí? Y obviamente vamos a tener más digitalización, más conservación, más grandes volúmenes de almacenamiento, etc. Pero si tenemos una sismoteca con bajos recursos económicos, tenemos menos espacio, tenemos menos tecnología y tenemos menos riesgo. Más riesgos, perdón. Es lo mismo que pasa en cualquier unidad de información o cualquier lugar que almacena documentos. Las colecciones, tenemos también el costo-beneficio del cambio climático: más riesgos, menos seguridad, más cooperación, etcétera, etcétera. Y los riesgos aquí los podemos ver. Voy un poquito rápido por el tiempo para no comerme mucho tiempo. Y los métodos, o la metodología es: tenemos igual o mayor posibilidad de desarrollo, ¿sí? Tenemos evaluación también de datos, control, adquisición de conocimiento. Tenemos más gasto, obviamente, si hacemos este proyecto y este proyecto que está funcionando. Y finalmente, los usuarios y las colecciones. Si tenemos colecciones preservadas, que es lo que estamos buscando nosotros y es lo que estamos haciendo, vamos a tener más usuarios, más servicios, más calidad de todo, y el uso de la tecnología obviamente nos va a llevar a tener más usuarios. En la parte central vemos que nosotros manejamos 4 paradojas que se entrelazan entre sí con 5 eventos muy particulares y con 3 balances de beneficio, o 3 balances de información. La paradoja 1 es seguir manteniéndolos en papel o hacerlos digital, donde también vamos a afectar el cambio climático con el uso de tecnología y el calentamiento global. Vemos también que vamos a hacer: preservar o conservar. ¿Vamos a preservar electrónicamente o vamos a seguir conservando la información en papel? Esa es una paradoja que nos lleva por pensar
en el problema del cambio climático, que va unida entre paradoja 1 y paradoja 2. Si vemos que la paradoja 2 es el balance con el medio ambiente, pero se une también con la paradoja que es la protección que es la protección civil o inversión, ¿sí? Esto nos está creando una situación mucho más compleja. La protección civil o la inversión, ¿qué quiere decir? ¿Vendemos la información a empresas particulares o la hacemos llegar a todo mundo? Eso es lo que queremos nosotros pensar y hacer. El cambio climático nos ha hecho trabajar de otra manera. Debemos recordar los años 70, cuando la centralización del comercio de la información se enfocaba a pocas empresas. Fueron creciendo, llegamos a tener cientos de empresas y después de casi 40 años, que todo esto es cíclico, volvemos a la centralización o a la monopolización de la información científica en algunas cuantas empresas. Podemos ver, por ejemplo, a Springer o podemos ver el Elsevier, que están monopolizando o adquiriendo grandes empresas. Este balance nos lleva a la paradoja 3, donde, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a apoyar solamente a la investigación o lo vamos a abrir a toda la sociedad? Es decir, ¿qué tanto la sociedad le puede interesar utilizar un sismograma? Y aunque no lo crea, hemos comprobado que la gente, estudiantes, investigadores o la gente común, ¿sí?, utiliza la información de los sismogramas. Esto es muy bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esa información de los sismogramas, ellos se meten y dicen, a ver, voy a buscar en Oaxaca y voy a buscar el sismo que hubo en 1985 que afectó mi comunidad. ¡Pum! Entran, buscan su información y les sale el sismograma. Y entonces quizá no sepan interpretar los datos, pero realmente se están informando sobre protección civil. Ahora bien, esta situación que nos permite conocer estos 5 elementos se manejan bajo 3 balances. El primer balance es la preservación clima, que se une con el papel, el papel o digitalización y la preservación. ¿Qué queremos hacer? Preservar y apoyar el clima. El balance preservación-uso. ¿Queremos que se use o queremos conservar o queremos preservar para la investigación? Y el balance costo-beneficio. ¿Cuánto estamos invirtiendo y cuánto está beneficiando esto al mundo científico o a la sociedad en general? Tenemos entonces que los sismogramas, dentro de los balances, están relacionados con la conservación, la política interna, las necesidades de los usuarios, la formación, los formatos en PDF. Utilizamos PDF y OCR para que se puedan utilizar o utilizar más adelante la información. Creamos un plan de datos para que el proyecto pudiera funcionar y en sí tenemos entonces 2 líneas, electrónico o impreso. También estamos manejando imágenes en TIFF o JPG para que la gente los pueda consultar y estamos creando 3 tipos de almacenamiento y participando en proyectos internacionales. Mi reloj ya casi marca la final, así que voy a ir al último, ¿sí?, para poder concluir. Como conclusión podemos decir que no podemos dejar de señalar que son pocas las bibliotecas que manejan sismogramas. Quizá muchos de ustedes no hayan visto un sismograma nunca o no conocieran el término de sismoteca. Es un término que realmente no es oficial, pero está funcionando y que donde los bibliotecarios estamos participando. Con esto podemos decir entonces que la colaboración entre gente del área de información, o sea, bibliotecarios, profesionales, con investigadores a nivel mundial, se están manejando de manera conjunta. Sabemos que en otras partes del mundo los sismogramas los administran investigadores, pero aquí en México los sismogramas, las bibliotecas somos los que estamos tomando la punta. Son pocas las bibliotecas en México, son pocas las áreas que manejan sismogramas, pero realmente el proyecto de preservación digital de sismogramas relacionadas con el cambio climático ya lo tenemos trabajado. Muchas gracias.
Agradecemos al maestro Saúl que el enfoque que nos poses fue muy importante para una reflexión sobre el reporte que se viene a crear sobre la cuestión de datos para la investigación y las fuentes para historias, con un dato muy particular que es el documento de sismogramas que es impreso y que tiene la necesidad de ser digitalizado. Ese siempre caso más o menos de los soportes degradados, por eso es necesaria esta digitalización. Ese, como has dicho el maestro, un documentos únicos e irrepetibles. Y la interoperabilidad de los datos con el cambio climático no siempre permite de guardar con mucha atención estos tipos de documentos. El mapa que nos ha presentado hoy de la preservación de los datos digitales de sismogramas entre ambiente controlado, equipo de conservación, equipo de restauración e inversión en ese edificio, nos permitió de ver, de comprender en manera mejor los problemas o decir los paradojas de este tipo de preservación. Muchas gracias, maestro Saúl. Vamos al segundo ponente de esta mañana. Es ahora para mí un honor presentar, porque también soy italiana, una de las voces más importantes de la ciencia archivística en Italia, el profesor doctor Federico Valacchi. Tiene un currículum más amplio el profesor que yo intentaré resumir en unos minutos. El profesor doctor Federico Valacchi es catedrático de Archivística y Archivística Informática en la Universidad de Macerata, Italia. Formato en el cauce tradicional de la disciplina archivística, intentó conjugar los conceptos clásicos con la innovación social y tecnológicas. Los principales ámbitos de investigación fueron los relacionados con la tecnología de la información y los archivos, con especial referencia en la web a los problemas de la conservación a largo plazo del documento informático. Más reciente se ha interesado por el papel político y social de la disciplina archivística, reflexionando sobre los conceptos de archivística activa y Public Archival Science. En esta dirección coordina también un activo grupo Facebook, Archivística Activa, que cuenta actualmente 3.300 miembros. Desde el 2021 es presidente de la Asociación Italiana de Profesores Universitarios de Ciencias Archivísticas. Has publicado muchas monografías y artículos en revistas científicas del sector relacionadas con el tema de la autonomación y a los recursos archivísticos, de la formación profesional y de la descripción y de la comunicación archivística. Es miembro también del Consejo Directivo del curso de maestría en Formación, Gestión y Conservación de los Archivos Digitales de la Universidad de Macerata. Es miembro del Colegio de Profesores del Doctorado de Ciencias Documentales, Lingüística y Literarias de la Universidad de Roma La Sapienza. Es miembro del Comité Científico de la Revista Gilis y el Capital Cultural. Ha participado en numerosos proyectos de investigaciones y grupos de trabajo de interés nacional e internacional. Se acuerda, a ejemplo, entre los muchos que has dirigido y a cui ha participado, desde 2002, Metadata for E-Communities Supporting Diversity and Convergence. Ha sido director científico de múltiples financiaciones públicas. Entre lo último, quiero acordar aquí con el Centro Nacional de Investigación de Italia, CNR, para el estudio, el diseño y el desarrollo de soluciones y componentes aplicativos para el proyecto Science and Technology Digital Library. Nos vas a hablar el profesor hoy de los archivos digitales al servicio del desarrollo sostenible. Es un placer para nosotros ahora escucharla, profesor. Muchas gracias por su intervención en este congreso. Gracias, muy buenos días a todos. Aquí también en Macerata hay
un día gris, ¿no? Y el gris y el frío se han convertido ya en buenas noticias. Entonces, ahora, a ver. Bueno, en primer lugar, agradezco a los organizadores esta oportunidad de debate. Ya hemos escuchado palabras muy interesantes. Muchas gracias también a Antonella Bongarzone por su presentación y por su apoyo y también por la traducción de mis diapositivas. Yo aquí quisiera hablar de archivos y de archivos digitales en particular como herramientas de desarrollo sostenible. Hablar, por tanto, de los archivos pensados como recursos para la vida diaria. No solo la historia, sino sobre todo el futuro, aunque la historia ya sea parte del futuro. Me perdonarás, pero si desde aquí voy a hablar en italiano, porque mi castellano ni español no es lo suficientemente fluido, ¿no? Para hablar bien de estos temas, puesto que se pueda hablar bien de estos temas. E allora in italiano tenemos que aclarar unas palabras, ¿no? Prima di tutto la parola archivistica, una parola che sempre di più è una parola plurale, una parola che ha bisogno di essere tradotta, declinata, pensata in maniera plurale. Per essere brevi, io direi che la distinzione fondamentale è quella tra un'archivistica tecnica, quindi tutto quell'apparato di prassi, di norme, di esperienza, di tradizione che ci servono a descrivere e a conservare correttamente gli archivi, e un'archivistica pubblica che invece è fatta proprio di passione civile, no? di volontà di gestire, di rivendicare il potere degli archivi, e dentro alla quale la deontologia professionale si rinnova, moltiplica anche i suoi interessi, i suoi ambiti di applicazione. Voy a decir en español, el activismo archivístico es lo que nos necesita, es decir, llevar los archivos en su totalidad en la sociedad. Esta palabra totalidad de los archivos me parece importante. Por lo tanto, allora parlare di archivi, di attivismo archivistico, significa appunto evocare una dimensione attiva dell'archivio. Per quanto riguarda i temi che dobbiamo affrontare oggi, io credo che i due poli che ricorrono fin dal titolo di questo mio intervento siano ben chiari. Da un lato stanno gli archivi digitali, realtà complessa, anche qui le parole vanno spese con attenzione, no? Perché noi quando parliamo di archivi digitali dobbiamo ormai fare una attenta distinzione tra gli archivi digital born, gli archivi informatici, li chiamiamo in italiano, ovvero quei risultati di processi di digitalizzazione, cioè archivi analogici poi trasferiti, poi spenderemo qualche parola a questo riguardo sul supporto digitale. Dall'altro lato sta il concetto di sviluppo sostenibile, no? Inteso come, secondo il rapporto Brundtland del 1987, uno sviluppo che riesce a soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza però compromettere le opportunità, le capacità delle generazioni future di soddisfare le loro. Direi che questo concetto di next generation, no? molto ormai di moda anche, è un concetto che dobbiamo tenere ben presente. Noi abbiamo delle responsabilità in questo momento, come vedremo, soprattutto forse verso il futuro, no? Quindi una disciplina come l'archivistica, da sempre attenta al passato, deve sapersi trasformare in una capacità di contribuire alla progettazione del futuro. Le tecnologie dell'informazione e gli archivi, insomma, sono cose abbastanza note
hanno un rapporto complesso, ma due sono sostanzialmente le soluzioni disponibili. Quelle che io chiamo le applicazioni tecnologiche per gli archivi storici, e quindi software di descrizione, sistemi informativi, il web archivistico e la digitalizzazione dei documenti analogici, mentre sull'altro versante stanno gli archivi informatici. Sicuramente dobbiamo, almeno nel caso italiano, andare in cerca di un approccio meno superficiale, meno meccanico al concetto di digitalizzazione e di archivi dentro alla digitalizzazione. Questi fenomeni stanno dentro un fenomeno molto più ampio, molto più pervasivo, molto più significativo, che si chiama dematerializzazione. La dematerializzazione non è, e a tutti non è chiaro questo, un trasferimento meccanico appunto di comportamenti e contenuti analogici dentro a generici sistemi digitali. Dematerializzare significa mettere in discussione noi stessi, le nostre società, il nostro modo di affrontare i problemi. La dematerializzazione impatta in profondità nei sistemi globali e globalizzati, talvolta di una società. La parola che dovrebbe accompagnare una dematerializzazione consapevole è proprio reingegnerizzazione, no? Cioè una ridefinizione radicale dei processi e poi anche dei prodotti. Il punto è non essere supinamente e falsamente pseudo-digitali. Ci vuole la capacità di pensare digitale prima di agire digitale. Magari dico cose che voi tutti conoscete bene, ma vi assicuro che nel caso italiano ancora oggi sentiamo troppo spesso parlare in maniera superficiale di digitalizzazione senza poi connotare bene questi processi di digitalizzazione. Per quanto riguarda gli archivi digitali, io credo che il primo problema sia quello di identificarli, di percepirli, di come dire, dare il giusto peso a queste aggregazioni documentali. Anche qui troppo spesso diamo per scontato questa espressione archivio digitale. Dietro l'archivio digitale ci stanno quelli che la tradizione archivistica italiana chiama archivi in senso proprio, i fondi archivistici, ma ci stanno anche quelli che noi abbiamo imparato a chiamare gli invented archives, cioè aggregazioni digitali su base volontaria, su base tematica, tipiche appunto del contesto digitale, che non sono veri e propri archivi secondo i canoni della disciplina, ma che pure esistono e pure impattano dal punto di vista della percezione e della comunicazione. L'archivio digitale ha una natura peculiare, non lo possiamo nascondere, e proprio per quello che dicevo prima, in questa sfera digitale si manifestano appunto diverse fenomenologie archivistiche che ci pongono e continuano a porci problemi diversi da quelli che gli archivi analogici ci avevano abituato in qualche modo a risolvere. È chiaro che il problema principale, e in qualche misura mi riaggancio all'intervento che mi ha preceduto, pur essendo quello un intervento molto bello e molto specifico, il problema principale è quello di mettersi nell'ottica della conservazione, di una conservazione reale, credibile, no? Una long time preservation, cioè un periodo di tempo abbastanza lungo, se non indefinito, da garantire la sopravvivenza di testimonianze digitali che noi stiamo producendo sempre più intensamente. È una conservazione che ci impegna non tanto dal punto di vista tecnico o metodologico, noi ormai la sappiamo fare, no? La conservazione, tutti noi conosciamo come dire, le insidie dell'obsolescenza e le risposte che possiamo dare a queste insidie, però la conservazione
digitale va fatta poi, va messa in atto, ci vogliono politiche, ci vogliono risorse, ci vogliono investimenti, ci vuole la pazienza, vorrei dire, di mettere in campo una preservation on the job, cioè la consapevolezza che in ogni momento del ciclo vitale digitale sono necessari degli interventi. È una conservazione da progettare. In molti dei nostri sistemi documentali, magari anche efficienti, manca la dimensione progettuale della conservazione. Bisogna fare attenzione, perché se non si ha la consapevolezza, la sensibilità e la volontà di intervenire a monte sui processi di conservazione digitale, poi tutto quello che noi ci aspettiamo che il digitale ci restituisca in termini di dati, di informazioni e quant'altro può scomparire. Quindi questo aspetto della progettazione e della conservazione è soprattutto, di nuovo, un aspetto più politico che tecnico, cioè occorre la volontà di conservare il digitale, perché quella della fragilità del digitale a me sembra una leggenda urbana, in italiano diremmo una leggenda metropolitana. Il digitale ha certamente delle caratteristiche tecniche che lo rendono fragile, ma in fondo anche i più solidi supporti analogici, le pergamene, la carta, se noi li esponiamo alle intemperie quotidianamente, poi una fragilità la mostrano anche loro. Quindi il problema non è insistere sulla labilità della conservazione degli oggetti digitali e quindi sulla impossibilità della loro conservazione. Il problema è investire nella cura degli oggetti digitali. Curare gli oggetti digitali, accudire gli oggetti digitali significa appunto, come dicevamo, pianificare una conservazione credibile in termini di risorse e di tutte le componenti che sono necessarie. Pensando per esempio al fatto che si stanno trasformando sotto i nostri occhi anche i documenti, no? I documenti da testimonianze di solito scritte, fissate su solidi supporti analogici, oggi sono diventati quello che sappiamo. Il documento, elemento costitutivo del nostro archivio e oggetto vero della conservazione, è ormai non più una testimonianza vincolata al fatto che rappresenta, è più che altro, abbiamo sentito parlare di interoperabilità, il risultato di una serie di possibili, come dire, sollecitazioni, no? C'è chi parla, lo fa in Italia il professor Guarasci, di viste documentali, cioè di documenti costruiti a partire da diverse basi di dati e quindi probabilmente anche di documenti costruiti a partire da archivi diversi, quindi questo concetto di interoperabilità, no, complica ulteriormente il nostro punto di vista possibile rispetto agli archivi. Ora, venendo in questa parte, nel tempo che mi rimane, a confrontarmi con il problema dello sviluppo sostenibile, richiamo la definizione, no, di questo sviluppo sostenibile che ho dato in apertura. Lo sviluppo sostenibile individua come suo luogo, io direi soprattutto il futuro, no? È il futuro il posto dove, il luogo dove io credo si giocherà la partita decisiva. Però il futuro non è, lo sappiamo bene tutti, un fenomeno, chiamiamolo così, che succede che per caso, no? Il futuro ha le sue radici nel suo passato, che in questo caso poi è il nostro presente. Quindi quello che noi stiamo facendo, potremmo dire, in queste ore, sia che si parli di conservazione digitale con le sue conseguenze, sia che si parli appunto di sviluppo sostenibile, sia che si parli di questioni ambientali, è determinante rispetto a quello che noi possiamo immaginare sia il nostro futuro e soprattutto il futuro delle generazioni, delle next generation, delle generazioni che verranno. Quindi essere sostenibili in definitiva vuol dire saper eternizzare, cioè
trasferire più che eternizzare il presente in un processo di continuità consapevole e in un processo che tenga come faro, come obiettivo principale appunto i diritti di chi ci seguirà. Per entrare un po' più nel merito mi permetto di fare riferimento al caso italiano, no? Noi in questi mesi, ma anche in queste ore, insomma, siamo alle prese con questo PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un sistema di investimenti, vorrei dire, potenti che appunto vuol rilanciare dopo il disastro della pandemia non solo l'economia ma un'intera società. Ecco, anche il PNRR, il piano di ripresa e resilienza, io credo non possa essere considerato un semplice strumento di finanziamento per quanto poderoso. Io credo che sia invece un'occasione per certi versi, purtroppo, ma in attesa, no? Un'occasione per, come dicevo all'inizio, per reingegnerizzare noi stessi, per rimodulare le strutture globali. Quindi spendere questi soldi, tutti questi soldi, perché sono molti, non deve significare, come dire, coprire delle falle finanziarie più o meno a pioggia, più o meno in maniera trasparente alcuni progetti. Significa saper progettare e poter pensare, lo dico per l'ennesima volta, alla next generation. Quindi il piano è un'occasione di progettare il futuro. Purtroppo la progettualità non è una dote preclara, una dote principale di una certa politica. Bisogna progettarla questa modernità, ma progettare la modernità sotto ogni punto di vista presuppone marcare una discontinuità rispetto a una mentalità, no? Ai sistemi politici, sociali, culturali, ma proprio una mentalità anche tecnica e tecnologica del XX secolo. Per approfittare del digitale e farne strumento di sviluppo sostenibile occorre, come dicevo in apertura, saper pensare il digitale, saper percepire cosa sia la dematerializzazione. Molto rapidamente, avviandosi anche a concludere, che ruolo hanno gli archivi nel quadro di questa progettazione della modernità, di questo sviluppo sostenibile? Le discipline documentari, ancora più del settore archivistico, hanno naturalmente un ruolo strategico in questi scenari. Da un lato alimentano il motore dello sviluppo sostenibile con i dati, con l'informazione e quindi ci impongono di esercitare un controllo attento sugli archivi informazione. Gli archivi informazione, gli archivi correnti, come si chiamano in italiano, sono elementi di garanzia progettuale, di efficacia, di efficienza, ma soprattutto di trasparenza, no? Perché questa marea montante di denaro pone problemi che non sono solo progettuali, no? Pone problemi forti, come si può immaginare bene, anche di controllo, cioè quindi la trasparenza diventa un elemento importante. Allora i nostri archivi correnti, i nostri archivi digitali sono al tempo stesso fabbriche di dati qualificati e garanzie di gestione trasparente dei dati e soprattutto degli investimenti. Sull'altro versante la cultura è un altro pilastro, no? dello sviluppo sostenibile, e gli archivi, non c'è bisogno di dirlo, sono appunto da sempre il luogo di una condivisione culturale possibile e direi certa. È la cultura della gestione documentale nell'insieme l'elemento che dobbiamo sottolineare, perché gli archivi non sono un residuo marginale delle attività, sono le attività. Quindi sia che si parli di archivi informazione, quindi di azione giuridico-amministrativa, sia che si parli di archivi storici, gli archivi non possono essere, come dire, pensati come un residuo, sono l'attività, sostengono l'attività, certificano l'attività. E quindi
direi che si può passare a concludere spendendo qualche parola su questi processi di digitalizzazione, no? Ho detto tutto questo avendo cercato di contestualizzare tutto questo. La digitalizzazione che non deve essere un fenomeno meccanico, perché digitalizzare il patrimonio archivistico ormai non significa più parlare di innovazione, significa mettere in campo tutta una serie di pratiche che sono quasi ormai di routine. Quindi il problema non è come la faccio nel senso tecnico dell'azione digitale, ma se la faccio, in che modo la progetto, che cosa è il patrimonio digitalizzato e a che livello può arrivare la digitalizzazione, senza perdere di vista chi governa i processi di digitalizzazione. Se volessimo tentare una conclusione, ho cercato di rimanere nei tempi, quindi ho tagliato alcuni passaggi, me ne scuso. Possiamo concordare che gli archivi sono strumenti privilegiati per la memoria del passato, ma hanno un fortissimo valore strategico per la pianificazione del futuro, la totalità, no? La polifunzionalità degli archivi. E se parliamo di quello di cui parliamo oggi, ma di cui parliamo in questo periodo, è il futuro, lo ripeto, lo scenario su cui configurarci. E quindi io credo che, qui vorrei concludere in spagnolo, se il futuro è il luogo a cui dobbiamo pensare, verso i quali dobbiamo orientare tutte le complessità archivistiche, lo dobbiamo fare porque tenemos una deuda de honor con las próximas generaciones. Hay un largo cambio. No nos quedemos fuera, no nos aislamos. Gracias. Agradecemos al profesor Valacchi para su maravillosa intervención, que ha expuesto el enfoque sobre el archivo digital y el archivo nativo digital, ese reporte con el desarrollo sostenible, que es un lugar, como has dicho, del futuro. Me parece muy importante reflexionar brevemente sobre el recurso humano de cui hablé el profesor Valacchi y del doble rol que se entrega entre archivio y desarrollo sostenible. Sí, que es necesario hacer un gastos de recursos económicos y una planificación detallada, porque muchas veces, como has dicho el profesor, nos faltan la verdadera planificación. Agradecemos mucho al profesor doctor Federico Valacchi para su intervención en el cuarto Congreso Internacional de Archivos Digitales, y ahora nos hablarán de la inteligencia artificial y los medios de comunicación vinculados con el cambio climático el ingeniero Samuel Giraldo y el ingeniero Juan Gabriel Viveros. Samuel Giraldo es productor de radio de 25 años de experiencias en diferentes medios de comunicación. Hoy haga parte del LABRIA, Laboratorio de Radio e Inteligencia Artificial de la Red TVC, Sistemas de Medios Públicos de Colombia, donde va explorando todas las nuevas tecnologías. Y Juan Gabriel Viveros es ingeniero multimedia con amplio conocimiento y desarrollo de fronteras de aplicación multimedial, sobre todo interactiva. Con más de 4 años en el campo de la programación, es entusiasta de esta experiencia de usuarios y de la nueva tecnología de la inteligencia artificial. Colabora da este año también con Labria, con el Laboratorio de Radio y de Inteligencia Artificial de la Red TVC de Colombia. Doy ahora la palabra a los ponentes. Muchas gracias para su participación en este Congreso Internacional. Antonella, gracias, y gracias a los panelistas que nos acompañan y a los participantes que están conectados hasta ahora viendo esta charla sobre el cambio climático, que es tan importante, y cómo nos tenemos que vincular
Pero entonces, para entrar un poco en la charla, quiero entrar un poco en contexto cómo nos está afectando el cambio climático. El cambio climático se ha convertido en uno de los factores de especial interés para toda la humanidad. El consumo y uso de las tecnologías contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y al calentamiento global del planeta. Desde la gran cantidad de luces que se dejan encendidas hasta la cantidad de energía utilizada por las grandes empresas, producen un impacto considerable en las emisiones de los gases de efecto invernadero. Tanto así que el consumo de energía se ha considerado como el responsable de la emisión del más del 70% de estos gases. Voy a poner un ejemplo. Al enviar un mail, emite el equivalente a 7 gramos de CO2. El consumo de las tecnologías de la información y la comunicación en general suman del 2 al 2.5% de emisiones de los gases CO2, que estos afectan no solo a nuestro medio ambiente, esto de acuerdo a los estudios del Instituto de Recursos Mundiales. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, publicó el pasado 9 de agosto de este año el informe sobre el cambio climático 2021. Realmente los datos no son alentadores. Entonces, para mitigar estos efectos, queremos hacer la invitación a que todos hagamos compromisos sin importar el área de trabajo en el que estemos involucrados y actuemos a favor del medio ambiente. De igual forma, nos damos cuenta de que la tecnología también está contribuyendo tanto directa como indirectamente a la gestión y el control de la emisión de los gases de efecto invernadero. Las diferentes tecnologías que existen y que se están desarrollando juegan un papel muy importante en el apoyo del monitoreo del cambio climático y nos ayuda en la prevención y corrección de medidas ante una contingencia ambiental, que estamos muy cerca de ella. Por lo que en la actualidad utilizar tecnologías y en especial la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para mejorar el desempeño y la optimización de los diferentes trabajos que desarrollamos contribuye de manera fundamental a la solución integral que se requiere para los problemas del cambio climático. Ahora llevándolo al tema de los medios de comunicación y al tema de los archivos, los responsables de salvaguardar estos bienes intangibles y conservar parte del acervo cultural y político, no solo político, científico e institucional, que representa la identidad de cada país, tiene una tarea inaplazable, que es la de reducir este porcentaje de emisiones de CO2. En el caso, como se los decía, que es el 2%, que parece poco, pero que de alguna manera impacta en el medio ambiente, por lo que es importante este objetivo y ver cómo se aprovechan los recursos tecnológicos. Nosotros, las personas que trabajamos para la preservación del archivo, no podemos ser ajenos al llamado que nos hace la ONU y debemos buscar la manera de aportar y generar los cambios necesarios para lograr los objetivos planteados por la ONU. Esta década será clave para intervenir y revertir el daño que se le ha causado al medio ambiente. En esta charla vamos a abordar el efecto que tienen los medios de comunicación ante el medio ambiente, la importancia que la tecnología y la inteligencia artificial pueden tener para contribuir en la reducción de los mencionados gases de efecto invernadero como herramientas de apoyo para un desempeño óptimo de los trabajos y en la toma de decisiones ante el cambio climático, así como también contaremos qué es Labria, el Laboratorio de Radio de Inteligencia Artificial de RTBC, el Sistema de Medios Públicos en Colombia, y cómo va a ser nuestro aporte ante esta problemática del cambio climático. Conforme evoluciona la tecnología, también aumenta el efecto que tiene sobre el cambio climático. Mientras más se utilizan herramientas tecnológicas, más se incrementa el consumo de energía en el mundo. El uso de computadores, televisores, impresoras, smartphones, dispositivos de grabación, entre muchos otros, van sumando todos a la generación de gases para el consumo constante de energía, incluso de manera discreta. Las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como las tecnologías TIC, en su evolución, van a buscar contribuir en la reducción de la contaminación, por lo que algunos países han acompañado esta evolución adoptando medidas que se correlacionan con estos avances tecnológicos. Y pues vamos a poner políticas públicas para poner en marcha
estas iniciativas. En cuanto a los medios de comunicación, nosotros como medio de comunicación RTBC, el aporte no es solo indagar en cómo reducir y hacer eficiente el uso de la energía, sino en comunicar y lograr que las personas generen conciencia ante el problema que genera el cambio climático. Para esto, en el año 2018, varias entidades en España, que es un grupo de mediación dialéctica de la Universidad Complutense de Madrid, elaboró una serie de compromisos a la hora de comunicar y que cada medio de comunicación, tanto público como privado, deberían adoptar para entender el cambio climático y cómo comunicarlo a sus audiencias. Pero entonces, ahora sí vamos a abordar el tema grande, claro y conciso, y qué somos nosotros como laboratorio de radio e inteligencia artificial del sistema de medios públicos en Colombia, y lo que estamos haciendo para aportar al cambio climático, y eso nos lo va a compartir nuestro ingeniero Juan Gabriel Viveros. Juan Gabriel, buenos días, y por favor cuéntanos los aportes que hace Lauria para el cambio climático, aunque no se vea tanto, pero sí hace un aporte importante y serio. Juan Gabriel. Buenos días, Samu. Buenos días, Antonella. Muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Sí, como ya bien lo mencionaba, pues nuestro compañero Samu, nuestro aporte, digamos, a través de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para mejorar el desempeño y la optimización de diferentes trabajos que desarrolla la entidad. Esto nos permite, pues, hacer una reducción del gasto energético, y para ello nosotros estamos entrenando unas redes neuronales para la digitalización, restauración, catalogación y preservación del material audiovisual. Y esto permite que el talento humano se enfoque en hacer, digamos, las tareas de verificación y control del proceso. Esto ayuda a aumentar la productividad y salvaguardar nuestro acervo cultural. Para esto, estamos en el proceso de análisis del desarrollo de herramientas de inteligencia artificial que nos permiten hacer el reconocimiento tanto de personajes como temas de contenido, procesos de catalogación, procesos de procesamiento de audio y automatización de informes. Bueno, dentro de la entidad y dentro del Lauria, el laboratorio de inteligencia artificial, lo que hacemos es, con base a la cantidad de archivos audiovisuales y sonoros de la entidad, transformar la información del contenido como base fundamental para las herramientas tecnológicas basadas en las arquitecturas de redes neuronales. Esto como parte modular de algunos de los procesos de desarrollo que nos llevan al laboratorio lograr la identificación de categorías basadas en características fonéticas según género, edad, época y regiones del país, basado pues en el archivo sonoro de la entidad. Y desde Lauria buscamos pues el desarrollo de soluciones que hagan eficiente este proceso y su uso de los recursos tecnológicos por medio de algoritmos de inteligencia artificial. Digamos, esto implica la gestión automática de procesos y el aprovechamiento y uso de recursos tecnológicos de consumo de forma racional y reduciendo el consumo de energía electrónica. También dentro del proceso de desarrollo buscamos crear interfaces que sean amigables y que tengan el modo oscuro para que se reduzca también al máximo todo este consumo. Juan Gabriel, y para los que nos están acompañando, a hacer un breve resumen de lo que nos acaba de comentar el ingeniero, como medio de comunicación que salvaguarda parte del acervo cultural, como ya lo habíamos dicho, y tenemos archivos en formato análogo desde 1940, estos archivos se han digitalizado, se han restaurado, se están catalogando y se preservan. Pero la idea es que con inteligencia artificial estos procesos se hagan de forma automática.
la digitalización tanto de los archivos análogos como de los nuevos archivos nativos digitales, su restauración si vienen con algún problema de audio, una catalogación básica y su preservación en diferentes formatos de audio en el que se puedan conservar en el tiempo. ¿Esto qué va a permitir? Que el factor humano, como lo dijo Juan Gabriel, tenga tareas de control y verificación de estos procesos, y lo que va a hacer es una reducción considerable de tiempo en hacer estos procesos. Esto es reducir el gasto energético y el aumento de productividad. Sé que el tiempo es corto para la charla. Vamos a ir con unas conclusiones importantes. Creo que resumimos muy bien lo que hacemos en el laboratorio, además de analizar otros procesos de la entidad, pero en este caso estamos hablando puntualmente del archivo sonoro de señal memoria de RTBC. La inteligencia artificial es la base que nos va a permitir optimizar en diferentes ámbitos tecnológicos y así revolucionar y mejorar los medios de comunicación. Como se los dije, desde reducir la emisión de los gases de efecto invernadero creados por el uso desmedido de energía, hasta mejorar la manera en cómo podemos compartir la información con los consumidores, porque eso también nos va a facilitar tareas de emisión al aire como medio de comunicación. He sido muy reiterativo con el tema, pero eso somos, un medio de comunicación como lo es RTBC. Continúo con la conclusión. Al igual desde los diferentes ámbitos socioculturales y económicos, revolucionando y potencializando los medios de comunicación, desde monitorizar y realizar seguimiento a los efectos generados por el cambio climático, los que son creados, como se los dije, por el uso desmedido de energías, hasta mejorar la manera en que podemos producir y compartir la información con nuestras audiencias. Creo que es una conclusión breve, corta. Antonella, muchísimas gracias a todos los participantes, a los panelistas. Un abrazo y tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias a los ingenieros, donde el consumo de energía relacionados con la tecnología, el rol del ABREA en la reducción de gastos energéticos, hace siempre una pregunta a lo que es el recurso humano, que tiene siempre un rol fundamental. Y voy a agradecer a todos los ponentes de esta mesa sobre las paradojas de la preservación digital y cambio climático. Muchas gracias. Vamos a proseguir.